Hola a todos, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo la tercera parte de esta visita al museo de la historia de la automoción. Como habéis podido ver en los otros dos vídeos anteriores, que si aún no los habéis visto los estaré dejando en la descripción de este vídeo o en unas tarjetas por aquí arriba. Ahora vamos a pasar a ver la parte número 3, la parte donde están los coches más modernos, donde podemos encontrar coches de competición, coches de Fórmula 1, incluso coches de Le Mans. Así que acompáñame, que te lo enseño. Bueno, pues aquí estamos en la tercera y última planta de este museo, donde aquí hay unas joyas que os van a encantar. Pero lo primero, vamos a empezar por el principio de esta sala. Volkswagen Tipo 1 de 11, 1957. Mirad qué color más bonito. Muy parecido a un escarabajo. Un aire, ¿verdad? Un Auto Unión, 1959. Mirad. Opel Olympia, 1953. Mirad qué morro tiene. Mirar este Jaguar MK1 de 1957. Este era un 2500 centímetros cúbicos, 112 caballos, con una velocidad máxima de 203 kilómetros por hora. Mirad qué bonito es. Perdonad que no puedo acercarme y grabaros los interiores. Mirar este van del Plus Princess de 1962 con este color burdeos. No sé si lo podéis apreciar en el vídeo, pero el color es súper bonito. 30 caballos, un 2900 centímetros cúbicos, con un interior muy ancho por lo que estoy viendo. Y mirar qué colección de motos de competición tenemos por aquí. Mirar qué motos más bonitas. Mirar qué bultaco. Esta es una Gucci. Y esta es otra bultaco. En aquella época las bultaco y las montesas era lo que más se llevaba. Y mirad lo que tenemos por aquí. Mirad qué buggy. Un Hub X. Este ya es más moderno, año 2005. Un 4000 de motor, 280 caballos. Mirad qué pedazo de buggy. Mirad qué color más bonito, no sé si lo podéis observar. Un color, un verde perlado con amarillo. Qué bonito es. Bueno, ahora
Vamos a pasar a ver lo mejor de esta sala. Mirar qué cosas tenemos. Pero antes de ir a ver todo aquello, que eso es una pasada, vamos a continuar la visita por aquí. Y ahora os voy enseñando todo a detalle. Mirar este camión Mercedes. Un Mercedes-Benz Unimog de 1955. Mirar qué pequeñito era, un 2100 de centímetros cúbicos de 80 caballos. ¿Y qué me decís de este? Este sí sabéis cuál es, ¿verdad? Un Seat 600 de 1969. Mirad qué bonito. Mirad. Con las maletas de la época. Mirad qué bonito. Y mirad esto, quiero que veáis esto. Un automóvil de energía fotovoltaica. Así se vería. Por aquí tenemos un Renault 4. Mirad qué llantas, parecen llantas deportivas de la época. Mirad esas bisagras salientes que tenían. Este es de 1958. Mirad este Velosolex Orbea, que no lo había visto en mi vida. Que detrás trae una bici o una moto, no, una bici porque trae pedales. Esto sería como las pickups de día de hoy, con este color azul, que parece que no tenga ruedas, pero fijaros en esto, chicos, tiene solo una rueda abajo. Solo tiene 3 ruedas, una delantera y 2 traseras. Mirad este tractor, todo rojo hasta el motor, con 4 toques en color negro, qué bonito es. Ahora pasaremos a hablar de este coche, pero mirad esto. Mirad lo que tenemos por aquí. Mirar este precioso Mercedes SL en color blanco, muy de película. Mirar qué bonito es. Un SL 500. Mirar este Rover 3 MK1 1961. Mirad qué cosa más bonita también, con este color azul oscuro. Esta Derby del año 2000, perdón, esta Derby de 1978. Y mirar qué auténtica pasada. Me encanta este coche, mirad el interior, qué interior rojo más bonito tiene. Este Corvette, mirad qué morro. ¿No os hacéis una idea lo largo que es el morro de este coche? Y me encantan los coches que guardaban las luces, que cuando las activaban se levantaban. Esto era, me parece una puta obra de arte, la verdad. Es un Corvette de 1979, un Corvette Stingray. Este es un 5.800 centímetros cúbicos de 225 kilómetros. Mirad qué bonito es. No sé si lo podéis ver. Y aquí tenemos un Seat 1500, que parece un taxi de Barcelona, con esos colores negros y amarillos. 1963, mirad. Qué bonito. El Seat 1500. Y aquí tenemos un Wolseley 610, mirad. Se parece mucho a un Mercedes.
Mirad qué bonito es. Aquí tenemos una Norton Commando MK8, mirad. A los que os gusten las motos, mirad qué reliquias tienen por aquí. Mirad este Jaguar XJ6. Un Jaguar muy cotizado a día de hoy. 1970, con esos morros tan bonitos. Mirad. Y disculpar si oís voces, pero hay mucha más gente en el museo. No puedo gritar. Pero mirad qué cosa más bonita. Y para finalizar, la zona del medio. Mirad un Jaguar SV6. Este ya es mucho más moderno, del año 1999. Un 2900 centímetros cúbicos de 238 caballos. Este ya seguro que lo habréis visto. Es mucho más moderno. He tenido que cortar porque había un montón de gente a mi lado. Así que he hecho un pequeño corte. Mirar estas motos de la policía local. Mirar un kart. Los que me conocéis sabéis que yo estuve en el campeonato de karting con 16 años. Mirar este kart que tiene los dos pedales, tanto de freno como de acelerador, a la derecha, cuando lo normal es que tengan el acelerador a la derecha y el freno a la izquierda. Ahí tenemos una chopper. Antes de pasar a ver toda esa zona que son coches de competición y estos hypercars que ahora os los voy a enseñar, vamos a acabar de ver estos coches de aquí en medio. Mirad este Morgan 4 Seater. Mirad qué bonito. Este es del 2008. Es bastante moderno en comparación a los que hemos visto hasta ahora. Y mirad esto de aquí, ¿sabéis qué coche es? Un MG. Os voy a estar poniendo una foto en pantalla ahora mismo. Cuando yo era chiquirín, mi padre compró y restauró uno de estos. Exactamente el mismo, en el mismo color. Lo estaréis viendo en pantalla ahora mismo. Mirad qué bonito es. Ahora pasaremos a ver estos de frente también. Un SEAT 1200, mirad. Esto ya muchos lo conoceréis. Mirad este MG GT de 1972. Mirad qué bonito. Con esas fundas para los antiniebla, con esos morros tan bonitos. La verdad tienen auténticas joyas en este museo, de verdad. Espero que os esté gustando el contenido de este vídeo. No olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos el contenido que os voy subiendo día a día. Y como os he dicho antes, si os gusta el contenido que estáis viendo y apoyáis mucho, iremos a ver el museo y circuito de Fernando Alonso y subiremos a Maranello a ver el museo Ferrari. Dejad un buen like y no olvidéis suscribiros. Mirad este Sunbeam. Mirad qué cosa más bonita. Con este interior en rojo. Mirad qué contraste de colores, qué bonito es. Y mirad esta trasera. Por aquí tenemos este Peugeot 204 Cabrio de 1966. Y este coche, un Nissan Half de 2013, que lo han partido a la mitad. Mirad la otra parte del coche, lo han partido literal por la mitad. ¿Habíais visto alguna vez un coche partido en dos? Mirad.
cortado por la mitad. Mirar cómo es. Y ahora vamos a ver lo mejor de este museo, a mi gusto, que son estos hypercars, estos coches también de competición. Me parecen una maravilla. Mirar esto, chicos. Mirar qué maravilla. Mirar este hispano-suiza HS21 del año 2000. Mirar qué futurístico era. De verdad, quiero que veáis esto. Mirar qué morro. Absolutamente pegado en el suelo. En este color tan bonito. Esto es un 5000 de motor, 500 caballos. Hispano-suiza español, ya sabéis. Pero mirar qué bonito es. Mirar qué llanta más grande. No sé si podremos ver el tamaño de la llanta. Llanta 20 pulgadas por lo que veo. Mirar qué bajito está, mirar qué prototipo. Parece un poco al Bugatti Veyron, ¿verdad? ¿Qué opináis? ¿Le da un aire o no le da un aire al Bugatti Veyron? Mirad el interior, a ver si lo podéis ver. En color blanco. Un coche que vas muy bajito conduciendo, la verdad. Manual. Muy futurista, muy bonito. Me ha encantado este coche, la verdad. No lo había visto jamás. Y es súper, súper bonito. Vamos a ver este de aquí al lado. Un Fiat Sportiva del 2005, mirad. 440 caballos. Mirad qué morro más raro. Con esa iluminación. Menudos coches más futuristas. Supongo que esto era lo que se pensaba cuando decían los coches del futuro, ¿no? No sé si podéis ver. Está la luna un poco tintada, pero tiene todo el dashboard flotante, así como en un metraquilato, porque me imagino que cristal no es. Pero mirad qué pasada de coche. Este Fiat Sportiva del 2005. Y ahora vamos a pasar a ver uno de mis coches favoritos de este museo. Mirad este hispano-suiza HS21 versión GTS del 2002 de competición. Un 7000 centímetros cúbicos de motor con 600 caballos, ni más ni menos. Un coche de desarrollo español preparado para la competición. Mirad qué maravilla de coche, qué bonito es, me encanta. Lleva esta llanta y este neumático de competición, llanta OZ, por cierto. No sé si podéis ver los slicks. Mirad dónde tenía los espejos retrovisores. Mirar qué ancho, mirar qué pedazo de alerón. No sé si lo podéis ver en el vídeo, pero un tamaño desorbitado, es increíblemente grande. El coche es muy grande. Llantas OZ de magnesio, como podéis ver, con un neumático Dunlop. Mirar esto, está pegado al suelo. Y a ver si podéis ver un poco el interior. Aunque esto es metraquilato ya, que es un coche de carrera, si no podían llevar cristal. Monoplaza, un asiento. Mirad el interior de este coche, no sé si lo podéis ver. Mirad qué maravilla. Me encanta este coche. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios si alguna vez habíais visto un hispano-suiza como este. Esta pedazo de maravilla. Esta pieza de competición única.
que seguramente habrá muy poquitas unidades en el mundo. Y ahora vamos a pasar a ver la última sección de este museo, que es los coches de competición. Mirad, tienen un montón. Vamos a ver esta maqueta didáctica de autoescuelas. Mirad cómo es un coche. Caja de cambio, motor en el interior, quiero que lo veáis. La mayoría sabréis cómo funcionan, pero bueno, aquí podéis ver un diferencial. Toda la parte de la transmisión, de la caja de cambios, el motor. Vamos a pasar a ver estos coches de competición. Muchos que me conocéis sabéis que soy amante de BMW, que tuve un M3, pero mirar este pedazo de M3. ¡Qué pedazo de bomba! Un M3 de competición. Año 1991. 2.500 centímetros cúbicos. 348 caballos. Mirad qué pasada. Llantas en 18 pulgadas. Este coche solo pesa 990 kilos. Mirad qué M3 más bonito. Al ser de competición, llanta de competición, muelle de competición, está totalmente tirado al suelo. Dejadme en los comentarios qué os parece este coche. Monoplaza, como estáis viendo, un asiento al ser de carreras, al ser un coche de rallies. Aquí tenemos este Toyota MR2 Turbo MK2 del año 1991. Otro coche de competición. Mirad estos ensanches que tiene en color negro. Esta llanta dorada y plateada. Con ese alerón gigante. La verdad es que este M3 me ha encantado. A ver si os lo puedo grabar un poquito de costado para que lo veáis. Es que tengo los paneles y no os puedo grabarlo entero. Mirad ahora este Nissan Micra Sport de competición del 2003. Mirad qué joyita tenemos por aquí. ¿Habíais visto algún Micra así? Jamás había visto un Micra tan preparado, aunque el interior, por lo que veo, quitando el volante, los asientos son de serie y han vaciado la parte trasera. Mirad esta llanta OZ y va tirado al suelo también. Mirad este Renault Megane de competición. Mirad qué ensanche tiene también, mirad qué cosa más bonita. Típico, eran amarillos siempre. Del año 1996, un 2.275 caballos. Este Renault Maxime Van de rally, pilotado por Muñoz y copiloto de Clement. Mirad qué pasada, ¿os gusta? Si os está gustando el contenido de este vídeo, no olvidéis suscribiros y activar la campanita para no perderos futuros vídeos. Y quiero que veáis este Renault Clio 1600, este Super 1600 del año 2002, un 1600 de 180 caballos. Mirad qué ensanche lleva, no sé si lo podéis apreciar. Mirad qué bonito es. Otro coche preparado de competición con esas buckets en el interior, esa entrada de aire en el techo. Mirad qué bonito es.
Ahora quiero que veáis esto. Selex ST5, 1973. Un coche de la Fórmula Nacional del 1430. Un coche de la Fórmula Nacional. Mirar cómo eran antes los Fórmula 1. Mirar, se ve toda la suspensión. Mirar esos tubos de escape. Mirar qué maravilla. Este Fórmula Nacional. Mirar este Lotus Super 7. Lotus Super 7 traducido. De 1967. Mirar qué bonito es también. Todo esto son coches de competición, como podéis ver, con slicks. Y este coche, mirar este coche. Un Lucchini SR 2000/14, año 2000. Un coche diseñado para correr las 24 horas de Le Mans. Mirar qué maravilla. Es un 3000 centímetros cúbicos con una velocidad de casi 300 kilómetros por hora. Mirar esto, es que es increíble. Mirar qué pedazo de alerón gigantesco. Absolutamente pegado al suelo, como podéis ver. Me gustaría que me dejaseis en los comentarios qué coche de esta sección de competición es el que más os ha gustado. A mí personalmente el M3 me ha encantado y el Lucchini este es una pasada. Y ahora quiero que veáis esta joya. Renault R29 del 2009, Fórmula 1, monoplaza RS, pilotado por Fernando Alonso, Nelson Piquet Jr. y Romain Grosjean en la temporada del 2009. El auténtico, mirar qué pedazo de Fórmula 1. Es la primera vez que veo uno de cerca y es que es increíblemente grande. No nos damos cuenta cuando lo vemos en televisión las características al verlo en persona, de verdad. Ahí tenéis un mono de Fernando Alonso, como podéis ver. Y aquí un motor de Fórmula 1, mirar. Supongo que este es el champán que descorcharía al ganar alguna carrera. Bueno, chicos y chicas, pues para finalizar este último y tercer vídeo del Museo de la Historia de la Automoción, vamos a pasar a ver la última galería, donde tienen expuestos estos 4 vehículos. Quiero agradecer de antemano al Museo de la Historia del Automóvil por dejarme grabar, por dejarme documentaros esta historia del mundo del automóvil, que me parece increíble. Me ha encantado, de verdad, muchísimas gracias por dejarme ver todas estas joyas, estas reliquias. Y a todos vosotros, muchas gracias por llegar hasta aquí. Si os ha gustado el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para los próximos vídeos que se vienen para el canal. Así que me gustaría que le dieseis mucho apoyo
a estos vídeos, ya que si os está gustando el contenido que os estoy haciendo, subiré a ver el Museo de Fernando Alonso y subiremos a Maranello a ver el Museo Ferrari. Así que hasta aquí este vídeo de hoy, estas 3 partes del museo, de la historia del automóvil. Os estaré dejando los comentarios en la dirección y el Instagram para que vayáis a seguirlos y quiero que le deis un montón de apoyo, ya que esta gente, la verdad, tiene unas joyas aquí que de verdad vale mucho la pena venir a ver. Así que hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por verme. Soy Christopher. Nos vemos en el siguiente vídeo.